¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este ciclo de Una noche con ideas en primer plano. Estamos entrando ya al último mes del año, diciembre, y hay un hecho más allá de los acontecimientos electorales, un hecho histórico que cumple 40 años, ¿no? El 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei la presidencia, se van a estar cumpliendo 40 años del retorno de la democracia. Si bien la democracia, a través de la representación política que administra este sistema, no pudo resolver los problemas sociales y económicos que tenemos los argentinos, al contrario, se han agravado, pero de alguna manera hemos aceptado este sistema, por suerte, y lo hemos aceptado con mucha participación cívica, como el sistema político que queremos para que administre nuestra vida institucional. La democracia llegó para quedarse y eso hace 40 años era algo impensado. Y mucho tuvo que ver quién fue el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, que más allá de su gestión a lo largo de casi 6 años de gobierno, se dedicó a hacer docencia y a explicarnos a los argentinos que esa noche oscura de la dictadura, las desapariciones, la muerte, la persecución, que se había vivido en la década del 70, pero también que se había vivido en los 60, en los 50, pensar distinto podría ser penalizado, podría ser motivo de persecución política, se pagaba hasta con cárcel y hasta con la vida. La democracia nos devolvió esa libertad y Alfonsín tuvo mucho que ver en esto. Pero para llegar al gobierno hubo una campaña absolutamente disruptiva, fuera de época, una campaña que fue distinta a todo lo que se conocía en ese momento en la historia política argentina. Hay un lema, una marca que tuvo esa campaña que fue Ahora Alfonsín. Bueno, Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez, dos periodistas, dos colegas, reconstruyeron esa campaña en este libro, Ahora Alfonsín. Es uno de los libros más leídos en este momento, libros de investigación periodística más leídos que hay en este momento en la Argentina, porque recrea eso, ¿no? Para los más grandes, volver a vivir esa época de una campaña bisagra en la historia política argentina. Y para los más jóvenes, saber, conocer cómo se construyó una campaña donde no había ni siquiera televisión por cable, no había internet, no había redes sociales, nada. Era todo a pulmón, actos masivos, calle y un discurso totalmente distinto que captó a toda una generación. Bueno, todo este preámbulo, toda esta presentación se debe a que tenemos a uno de los autores de este libro esta noche con nosotros para hablar de este Ahora Alfonsín en primer plano. Matías Méndez. ¿Qué haces, Mati? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir a vos. La verdad que bueno, con Mati nos conocemos hace muchos años, tenemos una amistad, y a mí me puso muy contento que hayas escrito este libro, ¿no? Porque vos tenés una historia política incluso del otro lado. Tu abuelo fue fotógrafo del General Perón, y escribiste hace poco, tu libro anterior fue Fusco, el fotógrafo de Perón, que era la historia de tu abuelo y todo el trabajo que había hecho con Perón y Eva Perón, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo digo que yo tengo la mitad de mi ADN peronista y la otra mitad de mi ADN radical, porque por el lado de mi madre mi abuelo efectivamente trabajó en el gobierno de Perón como fotógrafo hasta el 55, del 48 al 55. Y por el otro lado, el padre de mi padre fue un militante radical, amigo de Gabriel del Mazo, de Ricardo Rojas, que participó en el gobierno de Frondizi. Y que hace 40 años ya estaba enfermo y cuando le dijeron que Alfonsín ganaba, él dijo, bueno, en el momento que llegamos al gobierno yo estoy así, ¿no? Por Claro. eso yo a uno de los que le dedico el libro es justamente a mi abuelo Aurelio. A tu abuelo Aurelio. Vos sabés que esto lo cuento de manera de anécdota, las fotos más icónicas que tenemos de Perón y Eva cuando evita el día de renunciamiento histórico, que se abraza con Perón y está Cámpora de un costado. Hay fotos que las tenemos grabadas en la memoria, las hizo tu abuelo. Sí, sí, sí. Bueno, esa que es la famosa del abrazo y, bueno, la foto que está en el edificio de la Avenida 9 de Julio, esa foto también es de él. Y la foto, quizás la más famosa, ¿no? Quizás más icónica, que es la que se conoce como Evita Montonera, ¿no? Que es Claro. la foto de Eva Con el pelo suelto. Con el pelo suelto, casi descamisada, digamos, ¿no? Con una camisa. Matías, bueno, en el 83 vos que tenías 10 años. En el 83 yo tenía 10. Sí. ¿Y te acordás algo en primera persona de lo que fue la campaña de Alfonsín? ¿Cómo se vivió en tu casa eso? A ver, mi casa se vivió, dado esta partición peronista radical, de mi viejo viéndolo con mucho entusiasmo la llegada de Alfonsín
y mi madre aferrada a la historia peronista votando a Luder, de lo que hoy se arrepiente incluso. Sí. Mi recuerdo, mi vivencia es la escuela primaria, la escuela OEA, la escuela 4 del Distrito 8 en Parque Chacabuco. Y lo que yo más recuerdo de la campaña en términos personales era que cómo se vivía dentro de la escuela, ¿viste? Y cómo se vivía no solo el festejo por la llegada de la democracia, sino también la ola alfonsinista. ¿En qué sentido? En un ícono muy chiquitito. Las maestras tenían todas un calco, que era así chiquitito, que se pegaban en la solapa del guardapolvo, que era rojo y blanco con la cara de Alfonsín. Que eran como unos rollos de cinta scotch que se sacaban calcos. Bueno, el calco típico de la época era la bandera argentina con el RA, que tenían todos los autos, ¿no? Ese es el óvalo, claro. Que era RA, República Argentina o Raúl Alfonsín. Ese óvalo era... que fue icónico de esa campaña también. Sí, por supuesto, sí. Ese ícono era, para los chicos más jóvenes, digamos, era un óvalo de metal que se adhería a las parrillas de los autos, se compraban los autos, iban o adherido a la parrilla del auto en la parte de delante o en la parte de atrás, al lado del baúl. Y bueno, la historia cuenta, nosotros contamos en el libro que un día Marcelo Cosín, que fue uno de los publicitarios, junto con David Rato, estaban conversando en una esquina y pasó un auto, el Rato lo vio y dijo RA, República Argentina, Raúl Alfonsín, ese es nuestro logo. Claro. Y a partir de ahí, bueno, eso se incorporó y fue muy fuerte eso como calco, ¿no? Porque también no solo era el pie de un montón de materiales gráficos y televisivos, sino además como calco. Y eso además tiene otra cuestión que es central en la campaña de Alfonsín y que le permite a Alfonsín la masividad y, como decimos en el libro, dar vuelta un 25% del radicalismo balvinista de las últimas décadas y convertirlo en un 52%, y es la utilización de la bandera argentina, ¿no? Alfonsín masifica su campaña, hace una convocatoria más amplia por fuera del rojo y blanco radical, convocando con esa bandera argentina. Y eso también está anclado en sus discursos, que vos recordarás que él, cuando terminaba su discurso, lo termine con el preámbulo o lo termine con la frase del himno, que eran las dos formas con las que terminaba. Él decía, no importa de dónde vengan, aquí vamos a ir los radicales con Alén Irigoyen, los peronistas con Peronieva, los socialistas con Alfredo Palacios, los demócratas progresistas con Lisandro de la Torre, pero todos detrás de la bandera de la celeste y blanca, que es la bandera argentina. Hay una... A ver, se cuenta esto como una anécdota, andás a ver si fue verdad, a lo mejor ustedes en el libro pudieron investigarlo, que David Rato le presenta una campaña, estoy hablando al principio del 82, a Alfonsín, y Alfonsín la mira y le dice, mira, esta es una campaña radical, yo quiero una campaña para ganar. Un poco viene a consecuencia de lo que vos estás contando. Y le hizo revisar toda la campaña y cambiarla a los publicistas que tenía contratados. Sí, es parecido a eso, es interesante cómo lo planteas. Rato se termina de incorporar sobre el final del 82 a la campaña de Alfonsín. Se termina de incorporar unos días antes del acto en el que Alfonsín presenta la fórmula, que es cuando arregla con la línea Córdoba. Exacto, digamos. El gran acuerdo político, que es lo que determina... Renovación y cambio en línea Córdoba, Alfonsín, Víctor Martínez. Sí, que eran básicamente la unificación del radicalismo bonaerense y del radicalismo de Córdoba, que eran las dos grandes estructuras del radicalismo. Cuando se cierra ese acuerdo, se presenta la fórmula en diciembre del 82. Alfonsín Martínez en el Luna Park, un acto que supera todas las expectativas, etc. Para esos días es que se incorpora Rato a la campaña. Rato era en ese momento el publicista de la Argentina, era el presidente del Círculo de Creativos de la Argentina, organización que nucleaba a los principales publicistas y que él mismo había ayudado a fundar. Y después tenía prosapia radical, porque su padre y su abuelo habían participado en gobiernos radicales anteriores. Y llega a un desayuno del Círculo y dice, bueno, acabo de acordar con el doctor Alfonsín y me voy a hacer cargo de la campaña publicitaria en su campaña electoral. Quienes quieran participar, levanten la mano y vamos a armar un equipo. Antes que nada, les aclaro que no hay honorarios para nadie. Y bueno, ahí en ese mismo desayuno se incorpora Gabriel Dreyfus, Ricardo Caletti y Marcelo Cosín. Y son ellos cuatro el equipo primigenio de publicistas que termina
haciendo la campaña de Raúl Alfonsín. Como te digo, sin honorario, sin cobrar un peso, todos lo que hacen es tomarse licencia en sus agencias, eran todos publicistas de las principales agencias publicitarias argentinas, muchas multinacionales, se toman licencia para hacer la campaña de Alfonsín. Y uno de los comerciales que hacen, uno de los primeros, lo hace Cosín con Dreyfus, supervisados por Rato, y era un Alfonsín hablándole a cámara, diciéndole, usted señora, me va a ver a mí, se va a dar cuenta que yo soy un hombre agradable, qué sé yo. Una cosa media muy de la época, un poco machista, ¿no? Y ellos se lo llevan muy entusiasmados el comercial, se lo muestran a Alfonsín. Alfonsín lo mira y le dice, la verdad me hicieron emocionar. El comercial es fantástico, muy lindo, me emociona, a mis hijos les va a gustar, a mi mujer le va a encantar. Pero con esto no ganamos un voto. Ahora vayan y hagan un comercial peronista. Porque lo que yo necesito, nosotros al peronismo le vamos a ganar por 5 puntos. Del resto no se ocupen ustedes. Ocúpense de conseguir ese 5%. Pero vos sabés que ahora cuando venía pensando esta entrevista, cómo me acordé de algo que me pasó con mi mamá hace 4 años de esto. Hubo un problema, yo trabajaba en La Nación Más, en Terapia Noticia con Diego Seigman, y esa noche íbamos a abordar el tema del financiamiento de las campañas, por un anuncio que había hecho Elisa Carrió, justamente, sobre el financiamiento espurio de las campañas electorales. Y yo justo paso por la casa de mi vieja y le cuento a mi mamá, y mi mamá me dice, mirá lo que tengo. Mi vieja guardaba, viste, todos papeles. Y mi mamá me da un bono que no sé si eran de 100 pesos argentinos, no sé qué, para colaborar con la campaña de Alfonsín. Vos ponías plata en la campaña, te daban ese bono, que era un papel, y el bono decía, este bono no te da ningún derecho en caso de llegar al gobierno, ningún acomodo, ningún trabajo. Te decía que vos ponías plata, pero no te iban a dar nada a cambio. Y yo ese día lo mostré, imagínate, 38 años después, lo mostré en televisión, mucha gente se acordó de esos bonos, pero a mí me parecía como quien diseñó esa campaña y quien pensó ese momento se anticipó a lo que podía venir. Mirá, nosotros te pedimos que nos colabores con la campaña, pero no te vamos a dar nada a cambio. O sea, los acomodos y todo eso como que lo presentaban. Algo que después fue tema siempre en cada elección, ¿no? Sí, pero vos sabés que eso que traes es importante porque el tema del financiamiento de la campaña de Alfonsín fue tema. Sí, le decía que lo financiaba la Coca-Cola, decía el peronismo, no, claro. No solo eso. Decían que el peronismo hizo una campaña respecto de eso, del candidato de la Coca-Cola, Sí. lo financia la Coca-Cola, que nada, finalmente era un tema risueño. Pero había una acusación que era así un poco más dura, que es que Alfonsín durante la campaña viaja mucho, ¿no? Y viaja preocupado por 2 cosas. Una, por la restauración democrática en la región, entonces viaja a todos los países de la región, porque le interesaba que la ola democrática llega a todos lados. Llega a todos lados, entonces le preocupaba a Chile, le preocupaba a Uruguay, le preocupaba a Brasil. Y viaja también a Europa. Y viaja en enero del 83, hace una gira muy importante de más o menos 40 y pico de días, que inicia en Venezuela y que después va a España, donde se encuentra con el recién asumido Felipe González, que lo recibe y le da un trato casi de jefe de Estado. Viaja a Italia, viaja a Francia. Y en cada una de esas conferencias de prensa donde él llega, le preguntan, ¿su campaña la financia la Internacional Socialista? Dicen que los partidos socialdemócratas financian su campaña, etc. Y él todo el tiempo tiene que desmentir eso y todo el tiempo dice, nosotros tenemos una comisión de finanzas en nuestra campaña y lo único que les he pedido es que no reciban dinero de multinacionales. Pero todo nuestro financiamiento es muy claro. Y ese bono que vos decís fue el resultado de una reunión del Comité Nacional de mediados del 83, donde se define la campaña electoral. Y se define que la campaña electoral de Raúl Alfonsín va a iniciarse en Ushuaia, como una muestra de federalismo, que el primer acto es en el sur del sur, en Ushuaia, y va a recorrer todo el país. Eso es la campaña. Alfonsín ya había recorrido el país 3 veces a mediados del 83, y ese es el gran plus que a él le da. Y ese día, cuando se presenta la campaña electoral, que se dice de Ushuaia, también se presenta el bono. Dice, los ciudadanos van a poder participar, se pauta en diarios y se reparte en la calle, y efectivamente se recauda cierto dinero que naturalmente tenía más una
una cuestión de valor simbólico, político y ideológico que efectivamente que fue Había, la campaña. hay fotografías que uno tiene de esa campaña del 87. Yo soy más grande que vos, yo estaba en el último año de la secundaria cuando estaba la campaña, y lo que recuerdo era ver mesas de militantes radicales y gente haciendo cola para afiliarse. Claro. Y yo cuento esto y para ahí alguien me dice, ¿hacer cola en la calle para afiliarse a un partido? Sí, eso pasó con Alfonsín. Sí. Veías 20, 30 personas esperando para que le tomen los datos en las fichas de afiliación a mano un militante de determinado comité. Pero Correcto. pasó eso. En dictadura. Durante la dictadura, En por supuesto, estoy dictadura, hablando principio del donde 83, por ahí. Además, vos también recordarás que había un mito urbano en la militancia que se llenaban 4 fichas y que la cuarta iba a la CIDE. Claro, sí, sí, había un mito ¿No? urbano que decía eso, sí. La campaña yo creo que está asignada por 2 grandes cosas. Una es por la masividad de los actos y otra es la cantidad de afiliaciones. Está asignada, digo, en términos de que ese era el termómetro de cómo podían salir las elecciones, cómo podía ser el resultado electoral. La convocatoria, digamos. Claro. Porque era en esa época, bueno, por supuesto, era el cara a cara. La idea era ir a una ciudad a ver cuánta gente lleva Alfonsín cuando va a esa ciudad. Y en ese aspecto, vos en el libro ustedes destacan esos actos, pero debe haber 3 o 4 actos que fueron bisagras en la campaña. Sí. Yo recuerdo, a ver, te puedo decir, Castro Barros del julio del 82, que fue antes de la interna radical. Pero a partir de ahí hubo varios actos importantes. Sí, hubo actos que fueron bisagra para la campaña y también hubo actos que fueron bisagra para el propio Alfonsín, para su convicción íntima. Vayamos a los actos que fueron bisagra. Castro Barro es la Federación de Box. Castro Barro es en julio de 1982. En ese momento en la ciudad de Buenos Aires había 2 microestadios cerrados, los 2 dedicados al box, la Federación de Box y el Luna Park. El más chiquito era la Federación de Box, ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. La participación política estaba prohibida. Estaba prohibida la reunión, había estado de sitio, etc. Y el alfonsinismo convoca el acto igual. Vignoni había asumido después de la tragedia de Malvinas, promete la apertura democrática, promete la apertura a la participación política, pero la dictadura va soltando el lazo a cuentagotas, muy poquito. Sí. Y el alfonsinismo alquila la Federación de Box. Hay 2 dirigentes que ponen unos cheques para alquilarlo, convocan ese acto, que lo convocan en estas mesas que vos decís, todavía a ese momento estaba prohibido, porque no se podían juntar 5 tipos a repartir volantes. Entonces iban a las esquinas, repartían volantes, iban corriendo y dejaban sus teléfonos, tenían un contacto por las dudas que pase algo, lo mismo hacían en las facultades y pegaban unos stickers chiquitos en los subtes y en los boletos. Cuando cerraba eso lo hacían los militantes de todos los partidos políticos, la izquierda también lo hacía. Todos, sí, cuando cerraba la puerta del subte tiraban unos volantes. Exacto. Y se iban con el subte. Exacto. Y ese acto hace que la dictadura termine. Vignoni, sobre el final de ese día, saca un decreto y levanta y habilita la participación política democrática. Después de Castro Barros, es importantísimo. Esa misma noche está. Y la Federación de Box se llena, se corta la calle. Por primera vez en 7 años de dictadura se corta una calle en el centro geográfico de Buenos Aires, Rivadavia y Castro Barros. Y en esas centenares de personas hay el germen de un montón de militantes políticos, de un montón de locales partidarios que se abren, de ahí salen concejales, diputados, etc. Ese es uno de los actos, para nosotros, vos leíste el libro, para nosotros es el punto de inicio de la campaña electoral. El acto es. Después hubo los llamados alfonsinazos, el alfonsinazo de Ferro, el alfonsinazo en Rosario, en Córdoba, exacto. Pero tenían... a ver, ¿por qué recuerdo el de Ferro? ¿Por qué recuerdo el alfonsinazo en Ferro? Primero porque era aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, porque el peronismo, que era el partido de poder, el que en teoría iba a ganar las elecciones, tenía una impronta muy gremial, la patria metalúrgica. La CGT era como el brazo político del peronismo. Y decidieron que, como había un acto Alfonsín, hacer paro de trenes, paro de colectivos para que la gente no pueda llegar al acto. Exactamente. Y la gente fue caminando y lo llenó el acto de la cancha de Ferro. Y era un peronismo. Nosotros en el libro le dedicamos un capítulo entero al peronismo, porque nos parece medular poder entender qué peronismo era, claro. Qué peronismo, cómo cada uno de los 2 partidos populares de Argentina leyó el momento histórico. Sí. Porque para nosotros esta es un poco la premisa del libro.
Nosotros creemos que en 1983 hubo una gesta de la sociedad argentina, hubo una epopeya democrática de la sociedad que quiso, como dijiste vos en el inicio del programa, salir de la violencia de los 70, salir del terrorismo de Estado, ir a una sociedad democrática, sin condicionamientos, sin presos políticos y con verdad y justicia. Y todo eso lo dijo Alfonsín y lo fue diciendo a lo largo de todo ese año de campaña y lo hizo en los primeros días de gobierno. El alfonsinazo en Ferro es septiembre del 83, Sí. a un mes, 30 de septiembre del 83, a un mes de las elecciones. Venimos de un paro general al que Alfonsín apoya, adhiere, se convoca al acto en Ferro y la Unión Tranvías de Automotor, en manos del dirigente René Azar, convoca un paro de colectivos, de trenes, etc., con el único objetivo claramente de cortar los medios de locomoción para que la gente pudiera ir al acto, y la gente va igual. Y Ferro se llena. Ferro no estaba previsto que se utilice la cancha. El escenario estaba puesto en la cancha. Y la gente está en las gradas. Y la gente iba a las tribunas. Sin embargo, en un momento la presión de la gente hace que se llene el césped y queda gente desde la cancha hasta Rivadavia, por Martín de Gainza y por que, Matías, el peronismo era en ese momento, ahora vamos a hacer una breve pausa y nos metemos en otros temas, las caras visibles de la política eran Luder, Vittel, que era la fórmula, pero los hombres fuertes eran Lorenzo Miguel en las sombras, que manejaba toda esa estructura de las 62 organizaciones peronistas, y la cara activa de esa campaña fue Saulo Baldini, que era el secretario general de una de las CGT porque estaban divididos. Quiere decir que la impronta gremial estaba muy fuerte. Y te dejo esta pregunta para cuando volvamos. También por eso Alfonsín denunció el pacto sindical militar, algo que le dio mucho rédito en la campaña. ¿Me lo contás cuando volvemos? Por supuesto. Breve pausa y seguimos hablando con Matías Méndez a 40 años de la campaña que transformó la política argentina. La campaña conocida como Ahora Alfonsín. Ya volvemos. Seguimos hablando con Matías Méndez, periodista, autor, junto con Rodrigo Esteves Andrade, del libro Ahora Alfonsín, a 40 años del triunfo y el retorno a la democracia. El triunfo de Raúl Alfonsín, que lo llevó a la presidencia, pero significó para todo el país, para toda la Argentina, que recuperáramos la democracia. Te dejé una pregunta antes del corte que tenía que ver que Alfonsín tuvo varios puntos en su campaña que, por supuesto, le generaron mucha atracción de la opinión pública. Uno de ellos fue la denuncia del pacto sindical militar. Sí, la denuncia del pacto sindical militar fue muy importante y te diría que atravesó casi toda la campaña. Tenía visos de verosimilitud. ¿Por qué? Porque la burocracia sindical, y vos haces bien en poner a la figura de Lorenzo Miguel, que era fue el gran articulador y el gran constructor político de esa, no solo de la estrategia electoral, sino del armado. Digamos, Lorenzo Miguel es el que articula la fórmula de Luder-Vittel, es el que define para que Herminio Iglesias sea el candidato a gobernador y es el que arma una lista plagada de sindicalistas en términos sí, de hecho hubo un congreso en La Plata donde el Muso, que era la línea interna de Cafiero, se tienen que ir a los golpes por las patotas de Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias, que no los dejan participar del Congreso Provincial que consagra a Herminio Iglesias candidato a gobernador. Exactamente, así se consagró la candidatura de Herminio Iglesias. Y ese sindicalismo burocrático, muchos sindicalistas de derecha habían ya tenido relación con Onganía en la anteúltima dictadura y habían tenido relación con la dictadura que se estaba yendo, al punto que el propio ministro de Trabajo, Villaveirán... también, ¿no? ¿Cómo? Y con la AAA en el gobierno de Sí, Perón. obviamente. Y incluso Villaveirán era casi un cuadro propio, digamos, el último ministro de Trabajo de la dictadura. Con lo cual, la idea de la relación sindical-militar estaba ahí latente, había muchas noticias sobre eso, hasta que en un viaje al pie de un avión que lo va a llevar a España por segunda vez en el 83, Alfonsín hace la denuncia categórica, habla de un acuerdo sindical-militar para una salida acordada
entre el sindicalismo peronista y la dictadura, lo cual no era una locura. Digamos, esto se hablaba. Macera hizo campaña recorriendo unidades básicas como candidato peronista. Hubo un decreto de la última Junta Militar que decretaba la autoamnistía de todos los excesos, bueno, los excesos, las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido. Y Luder, el candidato peronismo, dijo que iba a respetar el derecho, o iba a respetar ese decreto de autoamnistía durante la campaña. Y Alfonsín le contesta que él no. Y pone sobre el tapete, porque en esa época, después de la Guerra de Malvinas se empezó, si bien era un tema solapado, escondido, con miedo, se sabía que había desaparecido, se sabía que había persecuciones, tortura, pero muy pocas, masivamente la gente no estaba en conocimiento de que había campos digamos, campos de exterminio o centros clandestinos de detención. Sí, lo que se terminó conociendo después. Eso se terminó conociendo a partir de Malvinas, si querés, en adelante. Entonces el tema empezó en la sociedad a ponerse mucho más candente y Alfonsín anuncia que él va a juzgar a los responsables. Alfonsín tiene el eje del pacto sindical militar, que lo repite. Es denunciado ante la justicia por 3 dirigentes, él va y ratifica y dice, sí, efectivamente, hay conversaciones entre el sindicalismo y el funcionario del gobierno nacional, de la dictadura, perdón, y eso efectivamente cala hondo en la campaña, se hace muy fuerte, pero hay que decir algo también, el discurso de Alfonsín no es un discurso antiperonista, sino que él, a mi modo de ver, de forma brillante, digamos, en términos de estrategia electoral, pero también porque era su convicción profunda, porque Alfonsín fue así toda su vida, Alfonsín separa a la burocracia sindical corporizada en Lorenzo Miguel del pueblo peronista. Como te decía antes, digamos, él sigue convocando. Es más, él dice a lo largo de la campaña una y otra vez haciendo una autocrítica del radicalismo, diciendo, de la misma manera que los irigoyenistas votaron a Perón sin dejar de ser irigoyenistas, porque los radicales no pudimos ver la justicia social de ese peronismo y nos ocupamos de otras cosas, cuestionables, etcétera, etcétera, hoy muchos peronistas nos van a votar a nosotros sin dejar de ser peronistas. Eso lo dice una y otra vez a lo largo de la campaña. Por eso te quiero decir, él separa el pacto sindical militar del pueblo peronista y por eso termina ganando de esa forma. Respecto a los juicios a las juntas, Alfonsín también va diciendo su estrategia jurídica para los juicios a lo largo de la campaña. Él habla de los 3 niveles de responsabilidad. De hecho, nosotros también hemos entrevistado a Horacio Jaunarena, quien en sus memorias y entrevistado por nosotros nos cuenta cómo fue la discusión jurídica que se dio en la campaña con el equipo Carlos Nino. Y Alfonsín lo dice una y otra vez, y lo dice en televisión, lo dice en declaraciones y lo dice en actos. En Ferro habla de los 3 niveles de responsabilidad. Él habla de las juntas militares y los generales y oficiales de alto mando, y después iba bajando los niveles de responsabilidad. Exactamente. Está bien, después vino las leyes llamadas del perdón, que fueron obediencia de vida y punto final, que tienen, cada una tiene su anécdota, ¿no? Porque ahora nos vamos de la campaña y nos metemos al gobierno de Alfonsín, pero es interesante esto. La ley de punto final fue contraproducente para Alfonsín, porque dije, bueno, en un momento hay que poner un punto final a esto, dijo Pugliese, entonces las denuncias se pueden presentar hasta dentro de tantos meses. Durante esos meses fueron una catarata de denuncias y había en los patios de tribunales un montón de militares detenidos sin saber a dónde trasladarlos. Y después vino Semana Santa y vino obediencia de vida. Bueno, pero al margen de esto, él había explicado cómo iban a ser los niveles de responsabilidad. Pero ahora que está, mirá vos, 40 años después, viene a colación a través de Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, que las víctimas de los hechos de violencia de organizaciones guerrilleras, las organizaciones guerrilleras tuvieron impunidad. Y eso no fue así, porque Alfonsín también lo juzgó. Sí, por supuesto. Y Alfonsín también cuestionó la lucha armada de las organizaciones guerrilleras. Y también fueron juzgados los líderes de, Firmenich, Paco Narvaja, etc. Mirá, 2 o 3 dirigentes de la coordinadora de aquella época a los que entrevistamos nos dijeron prácticamente lo mismo. Alfonsín nos cuidó, decía. Alfonsín nos cuidó de que nosotros no entremos en la locura de la violencia. Y
Y para ellos, esos militantes de la coordinadora, no eran discusiones fáciles de dar en los ámbitos universitarios, por ejemplo. Y esto, digamos, a 40 y pico de años, es bueno recordar, ¿no? Como que también es un avance de la sociedad, digamos, la construcción de la paz, la construcción de la no violencia. La violencia estaba ahí, era latente. La democracia era cosa de pecho frío, digamos, Claro. ahora, ¿no? Y ellos eran acusados de eso. Se hablaba de la democracia burguesa, se hablaba de un montón de cosas. Y todos esos jóvenes militantes, muy alumbrados por el liderazgo de Alfonsín, al que ellos mismos corrían por izquierda, digamos, eh, construyeron un discurso de paz sin violencia, sin organizaciones armadas, que eso fue a lo largo de los años esa prédica y que Alfonsín hace suyo a lo largo de toda la campaña electoral. Bueno, también el radicalismo o esa juventud radical que después fue lo que era la coordinadora, que le fue el sustento militante que lo llevó a Alfonsín, que le dio potencialidad al movimiento de Renovación y Cambio, también tuvo sus desaparecidos, ¿no? Bueno, sí, estaba obvio, por Mario supuesto. Abel Amaya, Por Máximo supuesto. Mena, el ruso Karakachov, Sí. había varios militantes, sobre todo, que venían, inclusive Amaya por defender a militantes de organizaciones guerrilleras que estaban detenidos clandestinamente y por pedir justicia o presentar habeas corpus en Exactamente. defensa de ellos fue desaparecido, ¿no? Exactamente, sí. Alfonsín también el hizo radicalismo eso todo. durante la campaña. Bueno, Alfonsín, nosotros decimos en el libro que fue el único abogado con peso político propio que presentó habeas corpus ante la dictadura. O sea, ¿Él pertenecía a la PDH? él fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que se funda en el 75. Sí, él fue uno de los fundadores y después fue presidente durante todos los años, ¿no? La Asamblea había distintos sectores que la integraban, religiosos, políticos, sociales, etc. Sí, el compromiso de... Fue un poco la base de lo que fue la CONADEP después, ¿no? Claro. Sí, el compromiso de Alfonsín con los derechos humanos es innegable, digamos, ¿no? Él no solo presentó habeas corpus, bueno, en el velatorio de Mario Amaya él fue especialmente a hablar, y eso era riesgoso, ¿no? No era poca cosa, digamos. A nosotros nos han contado mucho en qué lugares lo escondían a lo largo de la dictadura y a lo largo también de la AAA, digamos, ¿no? En el año 75, la familia de Borrás tenía un campo en Pergamino y tenía un departamentito en el centro que nadie conocía y Alfonsín en esos lugares ha dormido, oculto. Dicen que no había ninguna cochería que quería tomar el servicio fúnebre de Mario Abel Amaya y que Liborio Pupilo, que después fue diputado radical, un puntero radical de Matadero, que tenía una casa de servicios funerarios, que Alfonsín siempre se lo agradeció eso, que fue el que prestó el servicio. Bueno, Liborio Pupilo fue uno de los fundadores del Movimiento de Renovación y Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien encabezó la lista de diputados nacionales en 1983. Efectivamente, en la ciudad. Claro, Liborio Pupilo fue el primer candidato a diputado nacional. Una lista que sacó más del 60% en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, no me acuerdo ahora, sí, pero sí, creo que sí, sacó. Matías, cuando vos y Rodrigo investigaron, hicieron muchísimas entrevistas a actores de época, dirigentes radicales, jóvenes, bueno, quienes todavía están entre nosotros, muchos con actividad política presente. ¿Qué te llamó la atención en tu investigación de lo que vos conocías o desconocías? O sea, bueno, ¿esto lo creía de otra manera o esto lo desconocía? ¿Qué fue lo importante? Mira, a mí hay varias cosas. Primero, eso de la campaña masiva y una campaña muy de la ciudadanía, ¿no? Con la militancia muy protagonista en la calle. Segundo, que fue una campaña violenta en términos del cuerpo a cuerpo de la militancia. Vos ves los diarios de la época y todos los días hay una gresca, hay un herido de cuchillo, un herido de bala, entre peleas entre militantes por un paredón, un acto, por lo que sea. En ese sentido fue una campaña violenta. Y después, una cosa que a mí te diría, me emocionó mucho, es haber conocido más en profundidad lo que fue el núcleo primigenio de Alfonsín del Movimiento de Renovación y Cambio. Dirigentes que fundaron el Movimiento de Renovación y Cambio en el año 72 en el Teatro Real de Rosario. Dirigentes con muchísimo compromiso ideológico territorial, todos muy afincados en sus territorios,
todos con una decencia incuestionable, todos con una enorme formación intelectual, y ellos son ese núcleo que lo acompaña a Alfonsín en el 72, que es cuando Alfonsín rompe con Balbín y lo desafía a una interna. Ese núcleo después, en plena dictadura, crea una revista en la clandestinidad que se llamó Propuesta y Control, que si vos ves hoy el consejo de redacción de Propuesta y Control, fue casi el gabinete. Estaba Caputo en ese. Caputo se incorpora después. ¿Quiénes eran? Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, Conrado Storani, el padre de Federico Storani, Conrado Storani, dirigente de Córdoba, que lo acompañó como candidato a vicepresidente del 72 contra Balbín. Osvaldo Álvarez Guerrero, un abogado gobernador de Río Negro, que fue electo gobernador de Río Negro, uno de los pocos abogados rionegrinos que firmó habeas corpus. Antonio Verón Garay en La Pampa. Lo que para nosotros es su primer círculo más chico, Raúl Borrás, dirigente de Pergamino. Germán López, y Roque Carranza. Germán López y Roque Carranza tenían una cualidad por los cuales Alfonsín los admiraba muchísimo. Habían sido los dos dirigentes universitarios, Germán había presidido la FUA en los momentos más duros del peronismo, cuando interviene en las universidades, etc. Y como Alfonsín no tuvo militancia universitaria, él admiraba mucho a quienes habían sido militantes universitarios. Ellos eran mayores que él, Germán y Carranza, Borrás un poco más contemporáneo. Bueno, y después tenía un grupo también de intelectuales donde Alfonsín abrevaba que estaba Francisco de Lich, Portantiero, los que crearon la famosa revista en los 80, La Ciudad Futura. Exactamente, que después se nuclean en el Grupo Esmeralda. Sí. Pero son todos... se incorporan más en la campaña, digamos. En la campaña se crea el CPP, el Centro de Participación Popular, creo que era la sigla, que lo dirigía Jorge Roulet, que era otro de aquellos que venían de aquella época, que después van a Propuesta y Control, que después van al gobierno. Jorge Roulet fue secretario de Función Pública en el gobierno. Bueno, todos ellos eran dirigentes con mucha formación intelectual, de una enorme decencia, de una enorme austeridad. ¿Y por qué nosotros hicimos el primer círculo? Borrás, Carranza y Germán López son los tres ministros de defensa que tiene Alfonsín, que era para Alfonsín la cuestión central que tenía que resolver, que era la cuestión militar a la salida de la dictadura. Y Borrás va al Ministerio de Defensa con 54 años. Su hijo nos decía, mi viejo no había hecho ni la colimba. Y va ahí, los tres son secundados por Horacio Jaunarena, después Carranza, que muere, Borrás muere en la gestión, Carranza muere en la gestión, y Germán renuncia muy amargado por esta cuestión que vos decís a la luz de la obediencia de vida y demás. Hay una marcha que hace la coordinadora, que a él le duele muchísimo y se termina renunciando al gobierno. Le ofrecen irse como embajador a España, él dice que no, se niega, y bueno, esa es la fue secretario general de la presidencia también. Secretario general de la presidencia y después ministro de Defensa, ¿no? ¿Qué época tan fuerte para la política? Porque cambió tanto en 40 años, hoy se valora mucho más a los técnicos, al bagaje, si querés, de aprendizaje o de contenidos académicos. No está mal eso, digamos que hoy no hace falta para ser un dirigente político, para ocupar un cargo en un gobierno, no hace falta ser alguien preparado intelectualmente como en esa época, pero a la vez tener recorrido político, sino que el recorrido político hoy no es tan importante. Digamos, para la hora de elegir los gabinetes se prioriza mucho más al cuadro técnico que al dirigente político. Sí, a mí, ¿sabes qué me llamó en este punto la atención mucho? Es cómo todos ellos, cuando hablaban de sí mismos, cuando hablaban de otros contemporáneos, ellos siempre tienen, y esto lo ves mucho en el libro de Torre y en el libro de Garchunov, toda esa generación tiene necesidad de explicar de dónde vienen. ¿No? Nosotros venimos del Ditela, porque nosotros, y cuáles fueron sus lecturas iniciáticas que los llevaron a estar en tal lugar. Y todos tienen eso, ¿no?
Y eso habla mucho de la formación intelectual, del sentido de pertenencia a los espacios y demás, ¿no? Si vos lo escuchás a García Torres, a Guatorre, ellos siempre explican su recorrido, su camino ideológico que los llevó a terminar en el alfonsinismo, digamos. Claro. ¿No? Y bueno, Porque no todos tienen un origen radical. No, claro, no. Claro. Bueno, el CPP, que nosotros decimos un poco, el CPP Alfonsín lo crea y le pide a Roulette que lo arme, un poco para nuclear a todos esos intelectuales que no venían del radicalismo. Venían de experiencia de izquierda, venían de experiencia guerrillera, qué sé yo, y no tenían el folclore del comité radical que los iba a terminar expulsando. ¿Sabes qué me interesa mucho? Que seguro que ustedes, entre tantas entrevistas con actores de época, lo vieron. Había gente que le recomendaba a Alfonsín: no te metas con los juicios a los militares. Te compras un quilombo. Tratá de gobernar, bajar la inflación. Digo, reconozco que en esa época había más inflación que ahora también, ¿no? Sí. Digo, Bueno, Alfonsín asume en un proceso inflacionario. Claro. Y con la cerca del Banco Central vacía. Vacías. Creo que había 80 millones de dólares en el Banco Central. ¿Y alguno le habrá dicho: no te metas con los militares? Es probable, sí. Es probable que seguramente... Estoy pensando en sectores más conservadores del radicalismo, Sí, ¿no? Que sí. le hayan podido recomendar eso. Sí, sin duda. A ver, además hubo otra cosa. Como la ola alfonsinista fue tan grande, digamos, a los sectores más conservadores del radicalismo los asustaba. Hay declaraciones de Trócoli diciendo: bueno, esto es una ola, hay que ver qué pasa, nosotros no estamos... Dice así, nosotros no estamos acostumbrados a una cosa igual. ¿Por qué? Porque era un partido donde el balvinismo lo conducía hace 25 años, cerrado sobre sí mismo, cada uno tenía su lugar y en esa comodidad se quedaba. ¿Y es verdad que Alfonsín tuvo una pelea en el Comité Nacional con Contín, Carlos Contín, que era el presidente del Comité Nacional, que lo echa del Comité Nacional, diciéndole: usted no es radical? Esto fue antes de la interna, ¿no? Es una pelea que se da al otro día de la Federación de Box. ¿Por qué? Al otro día de la Federación de Box hay Comité Nacional que se hace en la sede del Comité Capital en la calle Tucumán. Contín era el presidente del Comité Nacional de Radicalismo, que venía durante toda la dictadura. Y lo que plantea el alfonsinismo es generar una transición para renovar las conducciones y generar una transición hasta la nueva elección de autoridades. Y Alfonsín propone que esa conducción la lleve adelante Arturo Illia, que está en ese plenario. Es probable que haya sido, estaría casi seguro que es el último plenario del Comité Nacional en el que Creo que a fin de ese año murió Illia, ¿no? Claro, en enero murió. Sí. Y Alfonsín plantea eso, y obviamente eran minoritarios, se arma un lío barbo, terminan a los sillazos, qué sé yo, y Contín le dice: ahí está el eterno perdidoso del radicalismo. A Alfonsín. Sí, pero esa pelea Contín Alfonsín tiene me encanta rescatar estos recuerdos, tiene un antecedente, que fue el tema Malvinas. Sí. Contín fue uno de los dirigentes políticos argentinos que viajó a Puerto Argentino, invitado por la dictadura militar, cuando las Fuerzas Armadas tomaron Malvinas y fueron a respaldar esa toma. Y Alfonsín dijo... No solo fueron a respaldar esa toma, fueron a participar de la jura de Benjamín Menéndez. Claro. Y fue Saúl Ubaldini, fue Contín, fue un avión de dirigentes políticos, y Alfonsín en absoluta soledad dice... Esto no. Esto es el camino hacia una locura. Sí. Bueno, ese punto de partida, después como terminó todo, Alfonsín, decir esto no, en absoluta soledad, le costó muchísimo. Mucha gente le debe haber dicho cipayo, traidor, viste cómo era ese momento. Obviamente. Pero como terminó todo y conociendo cómo fue la historia, Alfonsín, haberse plantado a la dictadura y a la decisión de la guerra de Malvinas, tuvo un espaldarazo también, de credibilidad por lo menos. Eso, ¿no? Sin ninguna duda. Yo cuando hice el raconto de la Federación de Box debía haber incorporado eso y me lo comí, digamos. La postura de Alfonsín frente a Malvinas es determinante. Es determinante. Porque lo hace en soledad, porque con el diario del lunes, con el resultado trágico de Malvinas, lo pone a Alfonsín en un lugar de estadista y lo pone a Alfonsín en el lugar de liderar ese cambio, digamos, de liderar esa salida, esa transición hacia la democracia en paz.
porque él había sido el único que se había opuesto, que le había costado muchísimo, porque inclusive muchos sectores del radicalismo, y no solo los sectores conservadores, Sí. hay sectores juveniles de la coordinadora que le cuestionan a Alfonsín esta postura y que incluso dicen que hay que ir a combatir a Malvinas y qué sé yo, cosas que en la época eran bastante habituales. Yo recuerdo haber visto en algún libro que en el año 82 había militancia y pintadas, por ejemplo, de la Juventud Radical de provincias patagónicas, donde tenían una cuestión mucho más visceral y cercana con Malvinas, que pintaban a favor de la recuperación de Malvinas, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos podido reconstruir por lo menos 2 reuniones en ese momento donde Alfonsín da esta discusión con algunos dirigentes juveniles y con otros que no estaban convencidos, y sus laderos en esto son Germán López y Carranza, que sostienen la postura contra en muchos casos sectores juveniles. Inclusive a nosotros nos cuentan los hijos de Germán López, Sí. que en reuniones familiares Germán sostenía esta postura por la paz de Alfonsín, decía que esto era una locura, y los hijos estaban enfurecidos porque se querían ir a combatir a Malvinas, claro, y decían que eran unos locos, que eran unos conservadores, que eran antipatria y demás, ¿no es cierto? Bueno, Matías, en este libro, ahora Alfonsín, que vos y Rodrigo Esteves Andrade recrearon la campaña que hace 40 años llevó a este hombre. ¿Esta foto dónde es? Esa foto es una foto de uno de los grandes fotógrafos de la Argentina, que es Dani Yaco, que cubrió para la agencia DIN el último tramo de la campaña de Alfonsín. Es una foto en Oberá, en la provincia de Misiones. En Oberá. Que nosotros la elegimos, ¿por qué? Porque gran parte de los actos de la campaña fueron de noche. Entonces era muy difícil tener una foto de Alfonsín con la multitud. Y este acto fue de día. Se ve la multitud, se ve el gesto enérgico de Alfonsín, y además este acto fue, para el foro más íntimo de Alfonsín, fue determinante, porque fue la primera vez que él ve de verdad esa multitud que él convocaba, que la puede ver porque es de día, claro, y él muchos años después dijo: yo en Oberá me sentí presidente por primera vez. Vos sabés que Alfonsín fue para muchos, ¿no? Entendedores de campañas. Fue el último gran orador de la política argentina. Sí, para mí, sin duda, fue el mejor orador de los últimos 50 años de Argentina, sin duda. ¿Y te quedó algo para contar que no pudiste incorporar al libro? No. ¿Estás satisfecho? Sí, sí, gracias por la charla. Un libro es un trabajo que uno deja para siempre. Si vos decís en el libro, sí, nos quedaron un montón de cosas afuera que en función de la cantidad de páginas que uno tiene y también de no aburrir al lector, y no hacer un mamotreto gigante, quedan afuera. Pero yo estoy muy conforme. Creo que el libro se lee bien. Creo que logramos hacer una road movie de la campaña, que en el libro uno puede encontrar el día a día de lo que hizo Alfonsín en esos 15 meses que lo llevan a la presidencia. Si 2 periodistas, por distintas razones, tendrían que escribir este libro, estos eran Rodrigo y vos. Y así que te felicito. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Muy recomendable y muy linda la charla. Me parece que abordamos una parte de la historia de la Argentina de hace 40 años y estuvo bueno, porque no somos tan viejos, pero podemos parecerlo también. Gracias, Matías, por haber venido. Gracias. Te despido, nos reencontramos en la próxima edición de Primer Plano, en este ciclo de Una Noche con Ideas, como siempre, aquí en el canal de la ciudad. Hasta la próxima.